Título, doctor Venegas. Roberto Labaña dijo hace minutos, el programa económico está en la etapa de la decadencia. El ex ministro de Economía consideró que el modelo ha comenzado a declinar y ya aparecen los manotazos de ahogado. No es la primera vez que ha pasado. La convertibilidad entró en decadencia en el año 94 y duró hasta la gran crisis del 2001. Doctor Venegas. Bueno, muy bien. Lo que define Labaña como manotazo de ahogado, parece que la señora lo define como una forma de beneficiar a las mayorías. Se lo vamos a preguntar a José Luis Estar, que está con nosotros en línea. José Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola, Jesús, ¿qué tal? Buen día. Bien, gracias por estar con nosotros, José No, Luis. por favor, un placer. Esta definición de Labaña me pareció interesante, lo de los manotazos de ahogado, ¿no? Porque parece eso, más que un plan para beneficiar a las mayorías, como dice la señora. Sí, lo que no te cuenta Labaña es la otra parte de la historia, que con Labaña el crecimiento del gasto público fue el mismo que hoy. Lo que pasa es que la diferencia era que la recaudación crecía más que ahora en aquella época como consecuencia que estábamos saliendo del incendio de 2002. Pero el crecimiento del gasto público fue prácticamente el mismo durante todo el programa, aún durante la etapa de Labaña, donde el gasto público crecía al 30% como hoy. Insisto, la diferencia era que la recaudación crecía más, pero no es que la política fiscal era muy diferente de la actual. Con Labaña también Argentina comenzó un proceso, yo te diría, de autarquía, de aislamiento, ¿no? Porque la manera en la cual Argentina reestructuró su deuda fue con el cuchillo en la boca. Eso no se hace, digamos, ¿no? O sea, los países reestructuran la deuda en otros términos, o por lo menos con otro discurso, ¿no? Acá prácticamente el acreedor era culpable de lo que pasó en 2002, ¿no? Sí. Eso no es así. Después con Labaña Argentina empezó un proceso de autarquía comercial. Labaña comenzó con la fijación de límites a la faena de ganado vacuno, con las salvaguardias, con los mecanismos de acción competitiva, la destrucción del Mercosur, que hoy es total prácticamente, comenzó con él. Así que yo te diría, los procesos en los países son procesos largos, las crisis no ocurren de un repollo, o sea, hoy lo que ocurre hoy es una generación, se fue generando y produciendo desde el comienzo del programa, es como la convertibilidad. La convertibilidad se incendia en 2001-2002. Se incendió de pronto, no fue un fogonazo. O sea, éramos Suiza y de pronto se incendió todo. No, este fue un proceso que comenzó desde el mismo año 91, con un gasto público otra vez creciendo muy por encima de las posibilidades que Argentina podía pagar de impuestos y posteriormente de deuda pública. Hoy, en ese sentido, está pasando cosas similares, nada más que la manera de financiar el mismo déficit fiscal que durante la convertibilidad es con inflación en lugar de con deuda pública. Se puede decir de alguna manera José, que es mucho más sano financiar el déficit fiscal con deuda pública que con inflación. Porque en deuda pública un día no la puede pagar más, entonces tiene que reestructurarla. En cambio, acá con la inflación, viste, puede vivir décadas en la decadencia de la inflación. ya lo hicimos, ¿no? Vivimos décadas. Ahora, José Luis, entonces, resumiendo tu idea, ¿se puede decir que estos manotazos de ahogado son de un naufragio que armó el propio Labaña? No que lo armó, yo no diría que él es el causante, aparte creo que tiene poco sentido personalizar tanto, pero él es parte del problema, no de la solución, digamos, ¿no? Esto empezó hace 10 años, no es que apareció ahora. O sea, la fijación de salarios por decreto empezó en el 2004 cuando era ministro. ¿Cómo fijas salario por decreto? Es un absurdo esto. O sea, insisto, así como la convertibilidad fue una década de inconsistencias macroeconómicas que terminan con la crisis 2001-2002, hoy el terminar con una Argentina en autarquía comercial fuera del mundo desde el punto de vista de la inversión extranjera directa, con una inflación del 25%, es injusto decir que es solamente una cosa de Cristina Kirchner esto. Esto arranca en el 2001-2002 también. Para aclarar esto también desde el punto de vista económico, cuando la Presidenta dice que está perjudicando a la minoría en función de beneficiar a la mayoría, eso es ilegítimo desde el punto de vista político y constitucional. Claro. Pero ¿hay algún beneficio, independientemente de eso? ¿Las mayorías están recibiendo algún beneficio de todas las arbitrariedades de los últimos meses?
Bueno, lo vamos a ver, creo que la definición más clara van a ser las elecciones, ahí las minorías y las mayorías se expresan, ¿no? Vamos a ver qué pasa el año que viene, pero mi sensación desde el punto de vista profesional en materia económica es que los beneficios de esa mayoría son cada vez menores, ¿no? Sin duda te diría. Pareciera que la inflación no beneficia a nadie, ¿no? A la mayoría menos. Mira, el tema es, la mayoría que se va beneficiando de todo esto es cada vez menor, te diría. Siempre va a haber una mayoría que se va a beneficiar hasta de los incendios, pero esa mayoría en algún momento es una minoría directamente. Yo creo que la mayoría que se va beneficiando de este proceso es cada vez menor, ¿no? ¿Quién se puede beneficiar de una economía estancada con una inflación de 25%? La economía dejó de crecer en el mejor de los casos. Luego de haber experimentado un proceso recesivo, estadísticamente dejó de crecer. Argentina ha enfrentado, yo creo que por lo menos ha menguado y probablemente haya terminado un proceso recesivo que comenzó en noviembre del año pasado. ¿Quién se puede beneficiar de eso con una inflación del 25%? Cada vez, en el margen, marginalmente ya no se ha beneficiado casi nadie, te diría, de esto. Sí, parecía, intuitivamente uno podría decir que el modelo de atacar a la gente bien vestida en algún momento se agota, la gente bien vestida deja de estar bien vestida y se acabó la fiesta, ¿no? Sí, además creo que hay que tener claro algo, a mí me da la sensación que vos lo tenés muy claro, pero el populismo es la utilización de la voluntad popular o de la gente con fines de poder y políticos, no es tener nunca en cuenta a la gente, el populismo es el uso de la gente. Entonces, por definición, en algún momento el populismo se vuelve en contra de la gente. Pero además no nos engañemos, mirá, con la bonanza internacional que ha habido en la última década para todos los países emergentes, y en particular para Argentina, vuelvo a decir, desde el punto de vista político, el que está sentado en la decisión de Rivadavia puede decir que lo que ocurrió en la última década es obra de su genialidad, cuando en realidad es consecuencia de una bonanza nunca se vio en Argentina en 200 años de vida que tiene. Jamás ocurrió este combo de que los precios de los productos que vos vendés valgan oro, que el dólar esté regalado en el mundo, después de que vos devaluaste tu moneda contra el dólar de manera homérica en el 2002, y encima las tasas de interés internacionales son cero afuera. O sea, no hay costo de oportunidad de invertir en países como son. Entonces, con una bonanza como esa, es imposible no crecer. Y políticamente hablando, vos desde acá vas a decir, lógicamente, que ese crecimiento es fruto de tu genialidad. Cuando la realidad Argentina ha crecido a pesar de lo que se hizo acá. Y ha sido tan malo lo que hiciste acá que de a poco se va viendo que ni siquiera una bonanza internacional te permite ir bárbaro, que te debería ir bárbaro. Hoy el pronóstico más agresivo de crecimiento que hay para el año que viene es 4,4, que es el presupuesto. Es la mitad de lo que creciste en la última década luego de una recesión. Cuando pocos países van a crecer 4,4 de los emergentes en el mundo el año que viene. Yo creo que vamos a crecer, menos que 4,4, pero Argentina ingresó probablemente haya ingresado, no lo quiero dar definitivamente, sino muy probablemente haya ingresado otra vez en una etapa a partir de 2012, donde has vuelto a crecer por debajo del promedio de tus emergentes, que ha sido la cruz de tu decadencia del último siglo. Sí. ¿Podría comparar el populismo? ¿Podría ser útil compararlo con qué han hecho países vecinos y cómo les está yendo para ver si esto realmente, digamos... Mira, si vos tomás, yo creo que hay dos ejercicios útiles para hacer en los últimos 20 años, suponete. Uno, te comparás contra el peor momento de tu historia, probablemente que es 2012 en materia económica, y otro, compararte con el mejor momento de la convertibilidad. Porque así como el menemista te dice, comparados con la convertibilidad, es pobrísimo en la última década, el kirchnerista te dice, comparemos contra el 2000, lo que tiene la trampa que te está comparando contra el peor momento. Entonces, para ser equilibrado, comparémonos contra los dos momentos, contra el peor y contra el mejor. Contra el peor, que fue 2002, Argentina es el cuarto país de mayor crecimiento de los emergentes, después de China, India y Uruguay. O sea, ni siquiera fue el que más creció, ni siquiera fue el crecimiento económico chino. Y comparado contra el 98, el mejor año de la convertibilidad, Argentina es el cuarto país que menos creció de los emergentes del 98 para acá. Entonces, el juicio equilibrado, yo te diría, es, mira, en la última década lograste quebrar
la caída que tuviste del 98 a 2002 y recuperaste todo lo que perdiste entre 98 y 2002. Esa es la mirada más fría y más equilibrada que puedes hacer. De 2002 para acá, en términos per cápita y comparado contra los países con los cuales vos deberías compararte, Brasil, México, Uruguay, Chile, son países contra los cuales recuperaste lo perdido. Esa es la manera, creo, más equilibrada de mirar las cosas. Así como uno dice, el comercio, ¿sí? Agarrar las exportaciones y las importaciones contra el país argentino, somos un país recontraabierto. Pero ¿para cómo? No es que vivimos tomando medidas de proteccionistas, bueno, porque esa no es la manera adecuada de mirar si un país es abierto al mundo, es mirar tu participación en el comercio mundial, cómo evolucionó. Y ahí te das cuenta que no creció tu participación en el comercio, de hecho ha caído un poco en los últimos años. Lo mismo con el crecimiento. Contra los países contra los cuales vos deberías compararte, porque ya la partida contra Australia, Nueva Zelanda y Canadá ya la perdimos hace años, pero vamos a compararnos ahora, estamos en un grupo un poco más abajo que Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Estamos con México, Brasil, Perú, Colombia incluso, Uruguay, y contra eso yo te diría, has recuperado en la última década lo perdido entre 98 y 2002. Y yo creo que ahora, me parece, me da la sensación, no solo por 2002, sino por lo que pinta 2013, nosotros vamos a estar creciendo, en el mejor de los casos, parecido a lo que crecen nuestros padres. Por lo tanto, ya no vamos a seguir ganando posiciones, ¿me entendés? Y eso es la consecuencia lógica del populismo, digamos, para hacer un aporte constructivo. Yo creo que el camino no es el elegido por Argentina. Podrá ser el elegido porque tuviste una bonanza internacional que todavía continúa. Y eventualmente podría, aparentemente, ser el elegido. Pero el correcto es la apertura al comercio, un Estado chiquito que preste servicios esenciales, que no te maten por la calle, que le tape los baches, que tengas ruta como la gente, que le dé asistencia al que queda fuera del mercado, asistencia a los pobres, obviamente, y a la extrema pobreza, pero yo creo que las soluciones son bajos impuestos, bajo gasto público y comercio y competencia, no esta cosa troglodita de en un país que vive de las economías regionales, vos las matás con el proteccionismo y con el estatismo. Y Argentina va a tener que lanzar un plan antiinflacionario algún día, digamos, porque esta historia no la vas a poder continuar infinitamente. Va a continuar mientras los términos de intercambio te ayuden, pero algún día la vas a tener que enfrentar a la inflación, digamos, ¿no? Yo no veo... Sí, perdón. Desgraciadamente para mucha gente pareciera que esta década que vos decís con tantas cosas a favor termina por confirmar que podemos comportarnos de la peor manera, ¿no? Ahora, esta última novedad que me sorprenden los términos de esto de la tarjeta roja que le pone o que amenaza el FMI con poner a Argentina con la cuestión del INDEC, ¿no? ¿Qué significa esto? Mira, la tarjeta roja no es la tarjeta roja de que te expulsan de un partido de fútbol si le metiste una patada en la cabeza a tu rival. Significa, en terminología del fondo, que puede eventualmente llegar a fin de año a haber un voto de censura contra la Argentina por sus estadísticas, lo cual mancilla más el nombre que Argentina tiene ya bastante golpeado por lo que se hizo en la última década con respecto a nuestra imagen, y te puede evitar tener acceso a los derechos especiales de giro, que son los recursos estándar que los países tienen en el fondo. Pero Argentina, en la última década, insisto, ha decidido otra cosa. Argentina en la última década decidió la autarquía. Decidió la autarquía comercial, decidió la autarquía de no recibir inversión extranjera directa, decidió la autarquía de hacer el mismo déficit que durante la convertibilidad, nada más que financiado de otra manera. En lugar de tomar deuda externa, ha elegido el impuesto inflacionario para financiarlo. Entonces vos, al haber elegido el camino de la autarquía, que es el camino que elige el populismo en general, no vas a necesitar del Fondo Monetario durante algún tiempo. Salvo que en algún momento ya la inflación te haya comido tanto tu posibilidad de crecer que necesites hacer ajustes, que los decidas hacer además, los ajustes ya están ocurriendo además, ¿no? Que haya caído la tasa de crecimiento de 8 o 9% el año pasado a 0, es un derrumbe que no ha habido en ningún lugar del mundo la tasa de crecimiento. Y eso es consecuencia de la recesión que tuviste. Y la recesión siempre es ajuste para aquellos que la sufren a la caída de la actividad. Así que los ajustes ya comenzaron, pero algún día
los ajustes van a ser tan generalizados que vos vas a tomar la decisión, esto es típicamente ochentista, de para evitar hacer un ajuste salvaje acá adentro, pedir ayuda afuera, Claro. que te presten plata, ablandar el ajuste y pagar esa deuda eventualmente hacia adelante. Eso es el efecto impacto, te diría, muy pequeño, nada. Ahora, aquí hay otra lectura. La verdad que el Fondo Monetario se la pasa equivocándose con Argentina, porque apoyó un programa económico absolutamente inconsistente técnicamente como la convertibilidad, y ahora se acuerda demasiado tarde de amenazar como un voto de censura a Argentina. Argentina hace 5 años que destruyó las estadísticas. Sí. Y la estadística en el mundo, en la última década, se ha convertido en un bien público. ¿Por qué? Porque está todo el mundo muy globalizado, entonces vos tenés obligación de presentarle a tus pares estadísticas ciertas de lo que pasa ahí, para saber si pueden invertir, quieren invertir o no, o prestarte plata o no prestarte plata. Pero acá hay una cosa que, insisto, el populismo kirchnerista desconoce, que la estadística es un bien público en el mundo. Nadie te va a invertir de manera masiva, salvo $2.50 para alguna cosa muy puntual, con estadísticas truchas. Pero hace 5 años que esto ocurre acá. El fondo ahora amenaza con la tarjeta, que en realidad es una tarjeta, ni siquiera es amarilla en la realidad, mucho menos roja. Es una tarjeta verde-amarela, te diría, con la que te amenaza a partir de fin de año. Pero el fondo se vuelve a equivocar, esto debería haber ocurrido antes, por el bien nuestro incluso, ¿no? Porque ¿qué es esto? Está pagando impuestos para tener un instituto de estadística que destruye las estadísticas. Es loco esto. Una locura, ¿no? Qué locura además esto de tendríamos que dar el ejemplo al mundo, porque somos mientras el mundo se cae, nosotros somos, no sé, el faro que debe guiar a todo lo demás, pero tenemos que falsificar las estadísticas. Es como inconsistente el argumento, ¿no? Y sí, es inconsistente estar protestando como va a protestar hoy aparentemente la presidenta contra el proteccionismo, cuando somos el país que más medidas proteccionistas ha tomado en el último año, en los últimos 180 días, como la inconsistencia de ser miembro del G20 y destruir las estadísticas, ¿viste? La verdad, a mí me provoca dolor y vergüenza ajena al mismo tiempo lo que esta gente, el kirchnerismo, está diciendo con nuestro querido país como imagen y con lo que está haciendo adentro, digamos, ¿no? La verdad que haber vuelto a los problemas de 30 años atrás, que son bajo crecimiento con inflación, es una pena, porque no hay ningún país en el mundo que discuta esto. No hay ningún país en el mundo que discuta crecimiento bajísimo con inflación altísima, como la nuestra. Nos han hecho retroceder conceptualmente mucho tiempo atrás, ¿viste? Hoy hay un rechazo a la apertura económica, al libre comercio. Hasta gente de clase media está de acuerdo con el estatismo, a pesar de que el estatismo a la gente de clase media la revienta impuestos, digamos. ¿Para qué? Para nada, ¿no? Y también el proteccionismo, ¿no? Los revienta en el momento que tiene que comprar. Así que la principal es perjudicar un país que vive de la producción que viene de las economías regionales, a las cuales las mata el proteccionismo, de las cuales las mata el estatismo, porque el estatismo es presión impositiva salvaje. Es un país que no tiene mucha resistencia al libre comercio, a pesar de que es un país que sufre el cierre de la economía como pocos en el mundo, porque es un país con una potencialidad extraordinaria basada en las economías regionales, digamos, ¿no? A las cuales, insisto, el estatismo y el proteccionismo es un veneno. Sin embargo, vos tenés las economías regionales manejadas en muchos casos, por no decirte en casi todo, por caudillos populistas. Es una cosa muy loca lo que pasa en Argentina, donde el ADN del país va para un lado y vos tenés que las decisiones de política económica van absolutamente en el lugar contrario, digamos. A vos lo que más te beneficia es el libre comercio, hay un Estado chico que presta servicios básicos y se dedica a los pobres. Sin embargo, vos tenés como cultura el proteccionismo y el estatismo, ¿viste? Es una cosa muy loca. Bueno, José Luis Esper, muchísimas gracias, No, por nada, un abrazo grande.